de iniciar teoría de gestión de riesgos, quería que pensáramos un poco en qué necesitamos hacer, gestionarlos. Y entonces les propongo leer una historia de Juan y María, que son recién licenciados y recién se han recibido. Juan y María han diseñado su proyecto para una empresa de construcción que se llama Block, siguiendo todas las buenas prácticas, aunque sin experiencia. Comienza el proyecto y Juan sufre rotura de ligamento jugando al fútbol, por lo que debe hacer reposo. Consigue en su casa trabajar media jornada ya que está dolorido. Para empeorar las cosas, el internet de su casa no está funcionando correctamente. Funciona pésimo, mejor dicho. Mientras tanto, María va al banco a solicitar un préstamo para cambiar su máquina, ya que ha comenzado a darles dolor, pero se lo deniegan. Por lo tanto, María no consigue cambiar la máquina. Con estas cosas, el desarrollo sigue, pero sufre pérdida de calidad y no es testeado a conciencia. 4 meses después de esto, el proyecto avanza, pero con retrasos. El gerente de Block LP, con el cual ellos habían iniciado este trabajo, es despedido y llega un nuevo gerente. El nuevo gerente llama a Juan y a María y quiere ver cómo va la aplicación que le encargaron. El nuevo gerente decide que así como está la aplicación, no es rentable para la empresa. Por lo tanto, si no se cambia el 60% de los requerimientos, se cancela el proyecto. Juan y María reconocen que cambiar el 60% de los requerimientos es muy complejo el poco tiempo que tienen. Por lo tanto, van a intentar convencer al gerente que les dé. Esta es una historia como las de tantas que nos muestra que en realidad Juan y María no han hecho gestión de riesgos o han hecho muy poca. ¿Por qué? Porque saltan a la vista ciertos riesgos que podrían haber tenido. Primero, María sabía que su máquina funcionaba mal, ¿m? Por lo tanto, lo podría haber previsto antes de comenzar el proyecto o iniciado el préstamo antes. Juan sabe que su internet funciona mal, por lo tanto, podría haber hecho alguna cosa. Y por último, hay muchos riesgos que pueden llegar a verse dentro del texto, ¿sí? Yo les marco los más evidentes. El gerente nuevo dice que quiere cambiar el 60% de los requisitos. Eso me está dando la pauta que no hay un documento escrito en el cual el gerente anterior diga qué era lo que se iba a hacer. Porque no, ¿sí? Teniendo un documento que haya sido firmado, mucho más difícil pedir, solicitar el 60% del cambio de los requisitos, ¿sí? Por lo tanto, es muy básico lo que les estoy contando. La historia de Juan y María es algo que realmente nos puede pasar a todos. Y en esta época en la cual estamos viviendo, eh, todos los riesgos que no hemos calculado han sucedido. Por lo tanto, tenemos que empezar a aprender a gestionar los propios riesgos. ¿Pero qué es un riesgo entonces? Vamos a decir que un riesgo es un evento, ¿sí? Algo no deseado que tiene consecuencias negativas para nuestro proyecto y en general, ¿sí? Y es importante que los gerentes determinen si pueden presentarse eventos no deseados durante el desarrollo, o también,
y hacer algo, planes, alguna cosa para evitar o al menos para minimizar las consecuencias negativas. Eso es una tarea de los gerentes del desarrollo. ¿Y eso qué significa? Nos está dando la pauta de que tenemos que anticiparnos, tratar de evitar estos riesgos. ¿Y el riesgo qué concierne? Fíjense que concierne muchas cosas, pero en nuestro proyecto de software podríamos decir concierne a lo que ocurrirá en el futuro. ¿Cuáles son los riesgos que pueden hacer que fracase el proyecto? Bueno, en este caso, por ejemplo, el hecho que ellos no puedan cambiar el 60% de los requerimientos hace que el proyecto esté muy, muy cercano a ser cancelado. ¿O cómo afectarán los cambios en el desarrollo? Sí, esos cambios, a pesar de que nosotros podamos decir que sí, que cambiamos ese 60% de los requerimientos, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Cómo, cómo, cómo se, esos cambios, cómo van a traducirse en el resto de del proyecto? Y también el riesgo concierne a las elecciones que nosotros hacemos. ¿Cuáles son las herramientas y los métodos que nosotros vamos a usar? ¿Cuánta gente es la que vamos a tener involucrada en el proyecto? ¿Sí? Todas esas cosas también influyen en el proyecto. Nosotros eh, decidimos hacer el proyecto con una herramienta o con un lenguaje que no estamos seguros de conocer, bueno, es un riesgo. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo o no? Antes de iniciar el camino en la gestión de riesgo, lo que nosotros vamos a ver es que hay dos estrategias básicas, pero ya no hablando de gestión de riesgo, sino previamente. ¿Cómo podemos nosotros hacer, cómo podemos actuar frente a un riesgo? Primero podemos actuar de manera reactiva. ¿Qué significa eso? El problema viene y nosotros gestionamos, ¿sí? Gestionamos la crisis. El problema ya está y entonces nosotros gestionamos. La otra estrategia es la proactiva, tener estrategias de tratamiento. Cuando nosotros decidimos incorporar o trabajar en gestión de riesgos en nuestra empresa, vamos a tener una estrategia proactiva general. Reactiva es, llega el problema y nosotros lo tratamos de resolver las consecuencias que nos dio ese riesgo que sucedió. Proactiva es estar preparados para. Y además, el riesgo lo vamos a definir como con dos características eh, muy importantes. Primero, no hay ningún riesgo que tenga un 100% de probabilidad que suceda. ¿Sí? Si es un riesgo, 100% no existe. Será 99, pero no 100. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad que ese riesgo suceda, le vamos a llamar incertidumbre. ¿Sí? Entonces, la incertidumbre es el saber si se puede ocurrir ese riesgo o no. Y la pérdida es cuando ese riesgo se convierte en realidad, ¿sí? ¿Cuál es la pérdida que nosotros tenemos en nuestro proyecto? ¿Sí? Entonces, el riesgo lo vamos a definir por su incertidumbre y su pérdida, por la probabilidad que se pueda realizar o que pueda aparecer ese riesgo o no, y la pérdida que ocasione en el proyecto. Y vamos a ver que tenemos tres tipos de riesgos, ¿sí? En el desarrollo de software. Por un lado están
los riesgos del proyecto. Los riesgos del proyecto son aquellos, siempre hablando en de desarrollo de software, de proyecto de desarrollo de software. Lo podemos categorizar, entonces dijimos, en riesgos del proyecto, riesgos del producto y riesgos del negocio. Los riesgos del proyecto son los que amenazan al plan de proyecto y amenazan justamente al desarrollo del proyecto. Por ejemplo, presupuesto, mala planificación temporal, una mala elección del personal, falta de recursos, movimiento de los requisitos, cambio de los requisitos, ¿sí? Todo eso tiene que ver o perjudicaría al proyecto. Los riesgos del producto son aquellos que afectan a la calidad, justamente al rendimiento de el software terminado, ¿sí? Del producto o el servicio que nosotros estamos presentando al cliente una vez que terminamos, ¿sí? Entonces afectan a la calidad o al rendimiento de eso que nosotros estamos entregando. Y por último, del negocio, que afecta a la organización que desarrolla y suministra el software. Por ejemplo, podría ser que nos cambiaran el gerente, ¿sí? En ese caso, es un riesgo que podría llegar a cumplirse. O, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto para un objetivo específico que hemos visto que en el mercado no existe ese software, pero una empresa se nos anticipa y nos saca un producto igualito al que nosotros teníamos pensado, ¿sí? Entonces, ese cambio en el mercado hace que nuestro producto no sea lo más rentable o eh, lo que atractivo para el mercado, ¿sí? Entonces eso sería un riesgo de negocio. Y dentro de la categorización que dijimos recién, que son los riesgos de proyecto, los riesgos de producto y los riesgos de negocio, también podemos ver que hay otros tipos. Dentro, por ejemplo, dentro de los riesgos de negocio, de proyecto, hay riesgos genéricos que significa que pueden aparecer en cualquier proyecto o específicos, que son los que nosotros vamos a llegar, pueden aparecer conociendo el dominio del problema, ¿sí? O del dominio del proyecto. Otra vez, tenemos una categoría, por ejemplo, la categoría de riesgos de proyecto. Hay riesgos de proyectos que son genéricos, que significa que pueden aparecer en cualquier proyecto. Y hay riesgos de proyecto específicos, que son los que se presentan, pero son más específicos de el dominio de ese proyecto, ¿sí? O, por ejemplo, de producto también. Hay riesgos de producto que son genéricos, que se pueden aparecer en cualquier producto, y hay riesgos de producto específicos que son de un producto de un dominio específico. Dentro de los tipos de riesgos genéricos y específicos, también podemos hacer una subdivisión, que son los riesgos conocidos, los que teniendo experiencia uno sabe que pueden llegar a suceder, los predecibles porque siempre pasan, son muy factibles de que pase, y los impredecibles. Por ejemplo, este riesgo o esta pandemia que estamos viviendo es un riesgo que para nosotros ha sido impredecible. Quizá para algunos científicos nos puedan decir que no es tan impredecible, pero bueno, para nosotros es impredecible, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. Las categorías de proyecto
las categorías de riesgo son riesgos de proyecto, riesgos de producto y riesgos de negocio. Dentro de cada una de esas categorías, ¿sí?, podemos dividirlo en riesgos genéricos y riesgos específicos. Por ejemplo, para los riesgos de proyecto puede haber riesgos de proyecto genéricos y riesgos de proyectos específicos. Y dentro de estos riesgos genéricos y de los específicos están los riesgos que son los conocidos, que en general son los que nos conocemos por la experiencia, los predecibles, porque suceden muchas veces, y los impredecibles, cuando no estamos preparados para, porque nunca pasó, porque no lo conocemos, etc. Una vez que ya tenemos definido qué es un riesgo, qué es lo que define al riesgo, ¿sí?, la incertidumbre y la pérdida, cuáles son las categorías de los riesgos, ¿sí?, que son de proyecto, de producto y de negocio, y a su vez con tipos. Ahora lo que vamos a ver en sí es el proceso que vamos a ir realizando para hacer la gestión de riesgo. El proceso tiene pasos, actividades o tareas específicas. La primera es la identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos es un paso en el cual nosotros lo que vamos a tener como resultado de esta actividad es el listado de riesgos potenciales, ¿sí? Una vez que termino, que concluye la identificación de riesgos, pasamos a la tarea o actividad de análisis de riesgos, ¿sí?, en la cual también tenemos como un resultado de esta tarea el listado de priorización de riesgos, ¿sí? Tenemos el listado de riesgos potenciales, hacemos un análisis de riesgo y nos entrega, nos da como resultado el listado de priorización de riesgos. Luego viene la planeación de los riesgos, donde lo que nosotros vamos a hacer es evaluar qué hacemos con esos riesgos, ¿sí? Podemos hacer anular los riesgos o generar planes de contingencia, etc. Por último, está la supervisión de los riesgos, ¿sí? Nosotros nos preparamos, pero tenemos que ver si realmente aparecieron esos riesgos o no, ¿sí? Entonces, lo que también podemos ver es qué cantidad de riesgos sucedieron, qué cantidad de riesgos no sucedieron, si aparecieron otros riesgos o no. Una vez que llegué a la supervisión de riesgos, nuevamente vuelvo a realizar el análisis de riesgos, ¿sí? Este es el proceso de gestión de riesgos general. Y lo que tiene que quedar muy claro es que el proceso iterativo que se debe documentar, fíjense que en cada tarea o actividad que nosotros realizamos en el proceso hay un resultado, ¿sí?